Siempre me saca porque utilizo Zoom. Obviamente me saca porque si es gratis, entonces solo permite 40 minutos. Entonces ahí vamos a tener la papelería, las primas de seguro, las rentas pagadas. Porque en Meet hay que usar dos programas porque como ya se paga ahora para poder grabar, no permite grabar Meet, entonces hay que usar otro programa, tenés que tener abierto uno para usar el Meet y otro para grabar. Voy a probar usar los dos. Ya cuando yo pruebe usarlo, entonces voy a usar Meet. Obviamente ya todas están buscando cómo les paguen, cómo se les paga. Y obviamente la universidad no paga esta plataforma. Entonces se busca una forma gratis de usarla. Entonces tenemos la papelería y útiles, las primas de seguro, las rentas pagadas por anticipado, los intereses pagados por anticipado. Todo lo que vos pagues por anticipado, es decir, por adelantado, y que después lo vayas usando, entonces eso también nosotros ahí lo vamos a, como un intangible, lo vamos a contabilizar. También vamos a tener por último el otro grupo de los otros activos que van a ser aquellos activos que no entran en los tres grupos anteriores, se quedan ahí en el aire, digamos, pero aquí van a este bolsón de otros activos como depósitos en garantía, que va a ser aquel dinero que nosotros dejemos ahí en guarda, podríamos llamarlo, y que al final, por ejemplo, de un contrato te lo van a devolver, que es, podemos poner un ejemplo, cuando nosotros vamos a arrendar, alquilar una oficina, entonces nos dicen, tenés que dejar un mes como depósito en garantía. Una vez que vos te vayas de ese lugar, te van a devolver ese mes. Por eso es un dinero que tenemos ahí como un fondo. Lo podemos asemejar a un fondo que está ahí y que en un momento dado a vos te lo van a devolver. Por eso forma parte de los activos. Recuerda que activo es todo lo que es de la empresa, lo que forma parte de la empresa, recursos de la empresa. Esos son los activos. Fondos para amortización de obligaciones, igual, dinero, un depósito para llevar a cabo la devolución de un capital prestado y la propaganda o publicidad. Igual la propaganda se puede pagar por adelantado y ahí va a entrar como un intangible. Quedamos claros con los activos. Como les decía, los activos son todos los recursos de la compañía, recursos que empiezan, nos fijamos que empiezan con el dinero en efectivo, caja, banco y después van, ¿qué va después? Las cuentas por cobrar, el inventario, el IVA acreditable, después van los fijos. Los fijos, ahí tenemos terreno, edificios, los vehículos, las maquinarias, los equipos de cómputo, los mobiliarios. Después van los intangibles, lo que no se puede ver ni tocar, como las marcas, las franquicias, las patentes. Y por último, los otros activos, que es donde ingresaríamos los depósitos en garantía, estos fondos de amortización, construcciones en proceso. Ahí vamos a ver en la clasificación del libro más cuentas. Aquí solo estoy haciendo un resumen de las cuentas principales. El segundo gran grupo decía que en el balance general o estado de situación financiera son los pasivos. Los pasivos son las deudas y obligaciones, o sea, todo lo que debe la compañía. Aquí les decía, dos grandes grupos son a corto plazo y a largo plazo. Deudas a corto plazo, cuya liquidación es antes de un año. Antes de un año a corto plazo. Ahí podemos encontrar préstamo bancario a corto plazo o una parte de crédito a largo, porque los préstamos mayormente son mayores a 12 meses.
Entonces, por lo general van a estar casi siempre a largo plazo, pero dejamos una porción a corto. O si vos haces un crédito bancario menor a 12 meses, entonces va todo a corto plazo. Los proveedores que les indicaba que es cuando nosotros necesitamos mercadería y no tenemos el dinero a mano, entonces pedimos un crédito. Entonces ahí nos queda una cuenta por pagar a los proveedores. Ahí vamos a tener también el gran grupo de los impuestos, impuestos por pagar, que decía que las empresas tienen impuestos y se lo tienen que estar pagando a la DGI. Por ejemplo, el IVA por pagar, el IVA de la venta. En el cálculo, en el ejemplo del cálculo pequeñito el otro día, yo indicaba, este es un IVA acreditable y este es un IVA por pagar. Entonces, el IVA acreditable ya lo vimos en los grupos de los activos, en el realizable. Y aquí lo vemos, el IVA por pagar como un pasivo a corto plazo. ¿Por qué? Porque yo les decía, al mes siguiente se paga el IVA. Entonces, a corto plazo, porque cada mes lo estás haciendo. Ahí también podríamos ver todos los impuestos que causa la empresa y que se tienen que pagar. O sea, ahí puede haber el IR mensual por pagar, puede estar las retenciones por pagar, todo lo que corresponde a impuestos, porque obviamente son deudas que la empresa la debe pagar. Y se utiliza porque en el momento en que se causan no se pagan, sino hasta que vos declaras a la DGI. Mientras tanto, es ese tiempito, podríamos llamarlo, en el que vos lo tenés ahí, queda como una deuda hasta que vos se lo pagas a la DGI. Dividendos por pagar va a estar representada por las utilidades y esta es la parte de que la empresa tuvo una ganancia y entonces los socios deciden repartirse. Entonces, ¿cuánto le vamos a pagar a cada uno? Ahí ese monto en dividendos por pagar porque a veces no se paga todo. O sea, por ejemplo, si la empresa tuvo 100,000 de ganancia, entonces dice 50,000 la vamos a dejar ahí y 50,000 nos vamos a pagar los dueños. Entonces ahí siempre podemos utilizar esa cuenta. Anticipo de clientes, van a ser cobros anticipados a cuenta de futuras ventas de productos. Cuando el cliente me entregó un dinero y yo le voy a dar la mercadería. Acreedores diversos van a ser aquellas compras a créditos que no sean de mercadería. Es, por ejemplo, si necesito un camión para la compañía, pero yo no tengo el dinero para comprar ese camión. Entonces, lo voy a quedar debiendo y queda como un acreedor diverso. Porque si yo compro mercadería, al crédito va a ser un proveedor. Pero como no es mercadería, es un auto, va a otra cuenta acreedor diverso. Porque si nos fijamos ahí, la contabilidad va a llevar cada registro en su cuenta para que ahí no haya ningún desorden. Porque si es un auto el que vamos a pedir el crédito, pues, acreedor diverso. Gastos acumulados por pagar, también toda la parte de contingencia y toda la parte laboral del trabajador. La empresa también le tiene ciertas deudas a los trabajadores, a sus trabajadores, porque nosotros, ¿se acuerdan? Yo les decía, tener un trabajador es un alto costo para la compañía porque se está con el INSS. Se le está también sus prestaciones sociales que tienen que ver con vacaciones, aguinaldo y liquidación. Y vamos, que eso no se paga ahí nomás. ¿Por qué? Porque las vacaciones son cada 6 meses y vos en cada planilla al trabajador le vas acumulando. Ahí te lo debes como empresa. Puede que llegue julio y vos digas voy a pagar vacaciones. Ahí ya saldas esa cuenta. A pagar. En el caso del aguinaldo también ya sabemos que es una vez al año y los primeros días de diciembre el pago. Mientras tanto vos como empresa ahí se lo vas acumulando ese aguinaldo partecita por partecita en cada planilla hasta que le acumulas su mes y se lo pagas.
Y en lo que respecta a la antigüedad, eso ustedes ya van a ver en los próximos años cómo calcular liquidaciones y todo eso. Pero según la ley, son máximo 5 meses los que vos tenés derecho a tu antigüedad. Y esos 5 meses de salario están estructurados en 6 años. Vos tenés que trabajar 6 años para poder tener 5 meses de antigüedad. Y ya después vos quedas trabajando por trabajar en esa compañía. Obviamente, trabajar por tus salarios y tus demás prestaciones. Pero ya sabes que esa prestación, ¿verdad?, ya no va a hacer efecto. Entonces, igual, esa persona hasta que se despida o hasta que renuncie, ahí se le va acumulando. Cuando hablo de antigüedad se refiere a que los trabajadores van acumulando un mes de salario por cada año durante los primeros 3 años. Y esto le llamamos antigüedad, le llamamos indemnización, se le llama liquidación. O sea, vos vas con tus prestaciones sociales de que cada 6 meses a vos se te va a pagar 15 días de salario en vacaciones. Por ejemplo, si vos ganas 6,000 Córdoba, entonces iniciaste el 1 de enero a trabajar, pongámosle el 2 de enero, entonces el 30 de junio vos ya tenés 6 meses trabajando ahí y ya tenés derecho a que te paguen 15 días de vacaciones. De vacaciones la mitad de tu salario, son 3,000 Córdoba. Después llegamos a diciembre y tenés los otros 15 días y tenés ahí los otros 3,000 Córdoba. Obviamente aquí la empresa puede mandarte a descansar los 15 días. Dice, yo para pagarte, anda a descansar a tu casa. Entonces ahí no te vas a pagar nada, pero te vas a tu casa a descansar. Ahí. Las 5 por la 10. ¿Quién tiene abierto? Entonces, ¿qué es en lo que es entonces el aguinaldo? Igual. El aguinaldo corre en forma diferente. El aguinaldo corre, va del 1 de diciembre al 30 de noviembre. Si yo te puse el ejemplo que vos empezaste a laborar el 1 de enero, entraste el 2, entonces ahí ya no tendrías un mes, ya tendrías 11 meses, no los 12 meses. Porque el aguinaldo empieza del 31 de diciembre al 30 de noviembre y se paga del 1 al 10 de diciembre. Y ahí el derecho es a un mes de salario. Entonces, si vos, como decía, entraste ganando 6,000 Córdoba, entonces ese diciembre a vos se te van a dar tus 6,000 Córdoba. Y van los 6,000 netos, porque el aguinaldo es una de las únicas cosas que no tiene deducciones. Entonces, por eso es que la gente se alegra con los aguinaldos, no tiene ninguna deducción. Y si vos ganás por comisiones, se te va a pagar el salario más alto. Entonces, tiene sus ventajas el aguinaldo. Y la tercera prestación es la antigüedad. Entonces, en la antigüedad vos vas ganando durante los primeros 3 años un mes. O sea, vos estuviste un año trabajando en esa empresa. Por antigüedad, entonces se te va a dar los 6,000 Córdoba. Si ya tenés 2 años y ganabas 6,000, 12,000. Si estabas en el tercer año, 6 por 3, 18,000 vas a sacar de antigüedad. Y los últimos 3 años son 20 días por cada uno. Ya no son los 30 el mes, sino solo 20 días. Entonces ahí se te saca proporcional, si dilataste 4, si dilataste 5, y ya si dilataste los 6 años, entonces se te va a dar los 5 meses, que serían 6 por 5, 30,000 pesos sacaría. Ya después lo que pasa del sexto hasta el sexto año, la ley te cubre. Ya el séptimo año es donde decía ya no ganas nada. Vos ya aquí estás trabajando por trabajar. A menos que la empresa sea como muy buena, que casi no pasa que te diga el jefe, mira, yo te voy a liquidar y volvamos a hacer un contrato que empiece de nuevo. Eso sería como en un sueño, como la empresa soñada que te diga eso. Por ejemplo, yo que duré 10 años, al final me regalaron uno cuando ya salí, pero cuando yo ya estaba en el séptimo, mi jefa me llamó y me dijo, hasta aquí llega tu antigüedad.
O sea, más claro que eso tampoco. Uno ya tiene las cosas claras. Obviamente yo me quedé. Pero ahí ya estás trabajando por tu salario y ya no estás con esa ventaja de ir acumulando antigüedad y que un día que vos te vayas de ahí, te saques tu dinerito, que obviamente es muy útil ese dinero, porque puede que te quedes sin trabajo mucho tiempo o lo puedes invertir en algo. Los pasivos a largo plazo van a ser aquellos mayores a 12 meses y ahí van a estar todas esas, obviamente, deudas mayores. Se vuelve a acumular porque vos volvés a firmar un contrato de trabajo. Esta es la pregunta que me hace el alumno, que si renuncia, recibe su dinero de antigüedad, pero después él dice, vuelvo a trabajar. ¿Saben dónde pasa mucho eso? En la zona franca. Muchos me he visto eso, que la gente sale, vuelve, sale, vuelve. Así es. Ese es el mejor ejemplo que te puedo dar, una zona franca. Ahí la gente se va, regresa, se va, regresa. Es el mejor ejemplo. Entonces, mayores, como les decía, mayores de un año tenemos los préstamos bancarios siempre porque vos vas a hacer un préstamo con el banco a muchos años de plazo. Siempre vamos a tener ahí los préstamos bancarios, comúnmente a 5 años, 10 años. Hipotecas por pagar va a ser, fíjense que es el mismo préstamo bancario, pero en el préstamo bancario que te exigen una garantía, cualquier tipo de garantía, se llama préstamo bancario. Pero cuando el banco aún te exige una escritura de un terreno, entonces ahí ya no lo metemos como préstamo bancario, sino como hipoteca por pagar. Esa es la diferencia entre ambos, en que uno lleva una hipoteca y el otro lleva otro tipo de garantía, que no es hipoteca. Obligaciones por pagar, todo lo que deba la empresa, puede deber el agua, puede deber la luz y sur, puede deber el internet Claro, todo ahí como deuda y podemos utilizar esos bolsones como obligaciones por pagar, intereses cobrados por anticipado, otros pasivos a largo plazo. O sea, lo que no está aquí, como les decía, este material aborda un poco, te quiere dar un pequeño concepto de las principales cuentas del balance general o estado de situación financiera. En la clasificación que veamos en el libro hay más cuentas. Como les decía, el último grupo es el capital. El capital son los recursos de la empresa y les decía, hay un capital contribuido y un capital ganado. En el capital contribuido, de primerito el capital social, que es las aportaciones de los socios. ¿Cuánto aportaron? Ese es el capital de la compañía. Después tenemos las reservas. Por lo general, digamos como contingencia, las empresas deben de tener una reserva ahí por cualquier cosa, como decimos. O sea, es ese dinero que vos tenés ahí. Es como cuando vos mismo dejas un dinerito aparte por cualquier eventualidad, por si te enfermas, qué sé yo. Entonces igual aquí hay reservas legales y obligatorias, hay reservas ocasionales, hay reservas que puede decidir internamente la compañía como los dueños, de decir vamos a dejar como reserva un 15% de la utilidad, de la ganancia, o la ley te dice deja un 10% por cualquier cosa. O sea, porque puede que la empresa entre en situaciones malas económicamente y necesite dinero. Capital donado, puede existir un capital donado, que sería empresas que reciben donación. O sea, siempre pueden haber de este tipo. Además de, yo les explicaba, existen las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Ahí pueden ustedes también ir a trabajar en contabilidad. Y ellas funcionan recibiendo dinero donado. Empresas de otros países les mandan transferencias de dinero y eso es donado. Vos en las donaciones, tu obligación como de ellas, como organizaciones, es mandar un reporte de cómo se han ejecutado esos fondos. Obviamente eso como transparencia y que a vos te sigan mandando, la gente tenga confianza, tus donantes con vos. Entonces ahí capital donado lo vamos a ver para ese tipo de empresas. En empresas privadas, por ejemplo, yo nunca he visto eso, nadie te dona nada. Eso no existe.
pero para tipos como organizaciones no gubernamentales, sí. El capital ganado les decía que van a ser aquellas cuentas de estado de resultados, y ahí es cuando nosotros en la otra unidad, en la próxima unidad, nosotros veamos el estado de resultados, vamos a ver cómo se unen, porque después vamos a hacer ambos y ver cómo se une el estado de resultados con el balance general. Y ahí nos va a decir, ambos estados son complementarios. Se tiene que hacer uno para poder hacer el otro. Y esas cuentas que los van a unir a ambos son estas de capital ganado. Aquí vamos a ver utilidad acumulada o pérdida acumulada, que va a ser aquella utilidad, aquella ganancia que obtuvo la empresa y que los socios digan, esta ganancia no nos vamos a repartir. Ahí la vamos a dejar. Entonces, utilidad de esa ganancia la pasamos a utilidad acumulada y ahí se va acumulando, acumulando, hasta que llegue un día en que los socios digan, tenemos una buena cantidad, nos vamos a repartir las ganancias. La utilidad neta o pérdida del ejercicio, que obviamente se va a hacer el resultado del estado de resultados, ver si la empresa tiene una ganancia o una pérdida. Entonces ahí se van también, si es pérdida igual se va acumulando a como es la utilidad. Obviamente nadie quiere tener pérdida, pero en el caso de que eso resulte, entonces ahí obviamente la pérdida no se va a repartir, sino que ahí se va acumulando la pérdida, porque digamos que en ese momento un empresario va a entrar en la polémica de buscar cómo elevar ventas para tener utilidad y después ir restando esas pérdidas. Ese sería el objetivo, porque si no, el otro ya es cerrar la empresa, porque si está pérdida, entonces mejor cerrar, no hay otra forma de avanzar. Consultas. Sí. Sí, profe, una pregunta. ¿Usted va a subir ese archivo y también el video de la videollamada, la grabación? Sí. Sí, siempre lo grabo y lo subo. Y los materiales, sí, solo he subido uno, voy a subir, hoy voy a completar. Siempre se sube todo. Todo queda en el aula, pues. Todo va a quedar ahí. Siguiendo siempre con el balance general, tenemos dos formas de presentarlo. Vamos a ver que existen las formas de reporte y aquí nos dice que A es igual A menos P es igual a C. Aquí lo que estas letras, A activo, B pasivo y C capital. Activo menos pasivo es igual a capital. Entonces la forma, tenemos dos, la forma de reporte. Siempre la estructura del balance va a tener lo siguiente que dice acá. El nombre del negocio se debe de anotar en el centro de la hoja. La fecha de presentación se debe de anotar ahí, también dejando una sangría y más o menos, bueno, eso yo lo voy a hacer en la pizarra, pero lo centramos pues arriba. El nombre de la empresa, la fecha. Después ya anotamos ya la estructura del activo, del pasivo y el capital. Entonces esa estructura es esta que vemos acá. Aquí vemos el activo dice caja de 2.500, banco 1.500, mercancía 1.500, tenemos total activo, después tenemos el pasivo, proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, total pasivo. Entonces ahí tenemos el capital contable de 3.000. Entonces aquí vemos que activo menos pasivo es igual al capital. O
el activo es igual al pasivo más capital. La estructura esta de reporte es que nosotros, bueno, eso yo se lo voy a hacer en la pizarra, pero digamos, decirlo de una forma sencilla, es que va de corrido. O sea, nosotros ponemos los activos, después debajo del activo el pasivo y debajo del pasivo el capital. Esta es la forma de reporte. Después tenemos la forma de cuenta. En la forma de cuenta, la fórmula dice que A es igual a P más C. Activo es igual a pasivo más capital. Y aquí, la forma que nosotros vamos a estructurar es, a un lado vamos a poner todos los activos. Y al otro lado, nosotros vamos a poner el pasivo y el capital juntito. Entonces, a un lado todo el activo, al otro lado el pasivo y el capital. Esta forma casi siempre se usa como una forma de presentación. O sea que en la forma de presentación se mira mejor estructurada acá. Esta forma es la que más se utiliza para efectos de que alguien te dice, pues, enséñame tu balance general. Entonces vos lo presentás de esta forma. Porque aquí vos ves cómo tenés cuadrado tu balance general. Porque si vemos aquí lo que estoy sombreando, total activo 5,000. Tiene que ser igual total pasivo más capital los 5,000. Y entonces vos, por ejemplo, esta es la forma con la que vamos a empezar a trabajar. Porque aquí vos directamente decís, tengo cuadrado mi balance general en mi estado de situación financiera. Porque si vemos el otro va hacia abajo. ¿Ya vieron? El otro va hacia abajo. Entonces no ves tan claro cómo cuadra. Porque en el otro pones a la par el resultado, el mismo resultado. Entonces, en lo que es la estructura, como les decía, arriba hay que anotar el encabezado, que es el nombre del negocio, el nombre del estado financiero, la fecha. Por ejemplo, La Baratita S.A., estado de situación financiera, del 1 al 31 de enero del año 2022, por ejemplo. Ese es el encabezado. Y también le podemos poner ahí cómo está expresado o en qué moneda está expresado. Entonces, en Córdoba, en miles de Córdoba, en millones de Córdoba, qué sé yo, según la moneda que estemos utilizando o si estamos utilizando milésimo. Después ya viene la parte de estructurar según la forma que estés utilizando de reporte o de cuenta. Si todo lo vas a llevar hacia abajo, primero los activos, debajo del activo el pasivo, debajo del pasivo el capital. O vas a usar la forma de cuenta, que a un lado pones todo el activo y a la par pones el pasivo y debajo del pasivo el capital. Y ya vemos que en forma de cuenta abajo te queda bonito porque pones el total de activos al final y en el otro lado pones al final total pasivo más capital. Entonces te queda bonito porque ahí te queda cuadradito y vos decís, ah, me cuadró o sea, lo presento cuadradito. Por eso les decía que en la forma de cuenta es una de las formas más utilizadas al momento de reportar a gerencia los estados financieros. Entonces aquí por eso te dice que la fórmula varía utilizando una forma u otra forma. La nueva tarea va en función a las formulitas. A esta formulita, obviamente lo que es ya realizar el balance general, entonces eso lo voy a hacer yo en la pizarra el próximo lunes,
y ustedes ya después comienzan a hacer balances generales. En la fórmula que acabamos de ver nos dice que veíamos activos igual a pasivo más capital, y lo voy a sombrear. Ya sabemos que A es activo, P pasivo y C capital, la sigla. Entonces ahí vemos que en la fórmula el activo es igual al pasivo más capital, el pasivo es igual al activo menos el capital, y el capital es el activo menos el pasivo. Entonces todos estos ejercicios son utilizando las fórmulas esas sencillísimas. Dice, dado los siguientes datos, encuentre las partidas omitidas. Ahí tenemos la empresa A. El activo no sabemos. El pasivo son 42,000. El capital son 40% del pasivo. La empresa B, el activo son 130,000. El pasivo no lo sabemos y el capital son 34,600. En la empresa C, el activo son 150,000. El pasivo 25,600 y el capital no lo sabemos. En la empresa B, el activo lo vamos a buscar. El pasivo son 105,000 y el capital 35% del pasivo. Entonces es simplemente sacar datos y sustituir fórmulas. Por eso aquí puse de ejemplo, aquí están las de fórmulas, las puse en amarillo. Esta tarea la subo hoy, así que se van acumulando más tareas para el que todavía no las tiene. En la empresa A dice que vamos a buscar el activo, dice aquí. O sea, esta es la empresa A. La empresa A dice busquemos el activo. Y me dice que el pasivo son 42,000, ¿verdad? 42,000. Y el capital me dice 40% del pasivo. Entonces el 40% de 42,000 son 16,800. Aquí lo tengo ya directo. Entonces ahí ya saqué el capital. Me di cuenta del valor del capital. Entonces ya solo sustituyo fórmula. A es igual a P más C. A es igual a 42,000 más 16,800. A es igual a 58,800. Profe, ¿puede volver a explicarlo, por favor? Entonces la empresa A dice que el activo se desconoce, lo vamos a buscar. El pasivo son 42,000. El capital es el 40% del valor del pasivo. El 40% de 42,000 me quiere decir. Entonces, como mis datos son A, lo desconozco, pasivo 42,000 y C, el 40% de 42,000 son 16,800. Eso lo hacen en su cálculo. O si tienen Excel, no sé. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? La de la, porque A es lo que desconozco. A es igual a P más C. A es igual a 42,000 más 16,800. A es igual a 58,800. Profe, entonces eso de calcular el 40% lo tira el sistema, la máquina en Excel, ¿no? Sí, pero acuérdate que vos lo tenés que formular. No, pero hazlo en tu celular ya por último. Los celulares traen el %. La calculadora del cel. 42,000 por el 40%. 42,000 por 40 y el signo de porcentaje. Entonces, ahí vemos que no están tan difíciles los que siguen, empresa B, empresa C, empresa D. Pero aquí en algunos otros quiero que tomen nota. Creo que uno ya lo corregí. Dice
En el 2 dice que una empresa comercial tiene un activo de 105,000 y un capital de 50,000. Encontrar el pasivo. Eso está sencillo. En el 3 dice que una empresa cuyo pasivo es 260,000. Ahí son, fíjense que el año pasado, en primer año, estos 00 son los centavos. La otra vez hay alumnos que me pusieron 105 millones aquí. A este 0 le engancharon otro 0 más. Y estos 0 son los centavos. Aquí son 105,000 netos. 105,000. Estos dos últimos 0 es por se utiliza aquí en moneda. ¿Por qué? Porque ahí puede ser 105,050, 105,030 centavos, 105,020. Oyeron, no me pongan, no le añadan un 0 más y me conviertan eso en 1,000,000. Suele pasar a veces. Entonces el 3 dice que una empresa cuyo pasivo es 260,000 y su capital es 2/5 del pasivo. 2/5 del pasivo. Maritza, ¿cómo sería ahí? Ese 2/5. 2 entre 5 simplemente. 2 entre 5 por el valor del pasivo. 2 entre 5 por 260,000. Y ahí encontrás el capital y después encontrar el activo. ¿Oyeron todos? Una empresa tiene un activo de 300,000 y su capital es 40% del activo. 40% del activo, encontrar el pasivo. 5. ¿Cuál es el activo de un comerciante cuyo capital es 250,000 y el pasivo es 30% más del capital? Oigan bien lo que dice el enunciado. 30% más. Eso significa que 250,000 más el 30% de 250,000, porque lleva la palabra más. ¿Oyeron? Anoten ahí esos detallitos. 250,000, 30% más. En el sexto dice hallar el pasivo, conociendo que el activo es de 550,000 y el capital es 3/4 del activo. Como decía ahí simplemente 3 entre 4 por 550,000 para encontrar el valor. ¿Cuál es el pasivo de una empresa cuyo activo es 270,000 y el capital es 20% menos? Aquí es al revés. Me va a volver a sacar el Zoom. Oye, pero se vuelve a conectar. Me va a dejar hablando solo otra vez.